de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Muy buenos días para todos, queridos hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. Qué bueno poder reunirnos en esta mañana de sábado para darle gracias a Dios por la vida que nos concede, por regalarnos hoy esta nueva oportunidad de vida, para compartir en familia, para celebrar esa experiencia del amor de Dios en la Eucaristía, para acrecentar también nuestra fe. Por eso los invito para que desde nuestros hogares, desde donde estamos participando de esta celebración, nos unamos en oración, para que hagamos comunión con ese Dios que nos ha llamado a la vida y que hoy nos despierta para alimentarnos con el pan de su palabra. Con todos estos sentimientos y las intenciones que hay allí en nuestros hogares, celebremos esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bendito seas por siempre, Señor. Queridos hermanos, reconozcamos ahora nuestras faltas y nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por las manos vacías, por nada que ofrecer, por risas enemigas, por no saber querer. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Nos unimos, queridos hermanos, hoy en oración a la alegría y a la acción de gracias de Ramiro Plata y Elvia Pavón Villamizar, quienes están cumpliendo 33 años de vida matrimonial. Pedimos al Señor para que bendiga a Ramiro, a su esposa, a toda su familia, pero también ese servicio que él ofrece allí desde las parroquias en su diaconado permanente. Que el Señor le conceda esa alegría en su vida matrimonial, pero también en su ministerio diaconal. Oremos. Oh Dios, que exaltaste a tu evangelista San Marcos con la gracia de anunciar el Evangelio, concédenos aprovechar de tal manera su enseñanza que sigamos fielmente los pasos de Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Os invito ahora, estemos atentos a la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, tened sentimientos de humildad unos con otros
porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclinaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que su tiempo os ensalce. Descargad en él todo vuestro agobio, que él se interesa por vosotros. Sed sobrios, estar alerta, que vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria, os restablecerá, os afianzará, os robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Os he escrito esta breve carta por mano de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortaros y atestiguaros que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos en ella. Os saluda la comunidad de Babilonia y también Marcos, mi hijo. Saludaos entre vosotros con el beso del amor fraterno. Paz a todos vosotros los cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Jesús el Rey, aleluya, aleluya, Jesús el Rey. Aleluya, aleluya, Jesús el Rey, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Y pondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero detenerme hoy un momento para que reflexionemos sobre esta palabra de Dios que Él nos ha regalado, iluminada desde el Evangelio de San Marcos. Hoy celebramos nosotros la fiesta del evangelista San Marcos. Marcos pertenecía a la comunidad cristiana de Jerusalén. Inicialmente acompañó a Pablo y Bernabé en sus misiones y después a San Pedro, quien lo llamaba su hijo. La tradición enseña que Marcos recogió en su evangelio la predicación de Pedro a los cristianos romanos y fundó la iglesia de Alejandría.
la ciudad de Venecia, Italia, lo eligió como patrono y construyó en su honor una catedral a San Marcos, o la Catedral de San Marcos. Hoy la Iglesia venera el trabajo, la santidad también de este discípulo de Jesús, quien estuvo ahí, quien lo acompañó, quien escuchó y vio a Jesús obrar milagros, pero todo esto pues en nombre de Dios. Hoy nos encontramos con una perícopa de este Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, los versículos del 15 al 20, donde nos encontramos con ese envío universal que el Señor hace a los 11. Muy seguramente el envío fue para mucha más gente, pero el evangelista resalta la tarea fundamental que tenían los discípulos en ese proceso, en ese envío misionero. Por eso, fíjense cómo el Señor les anuncia, les envía para que vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Pero también da como dos acciones que hay que realizar o dos compromisos que hay que asumir. Primero, el compromiso del bautismo y segundo, el compromiso de la fe. El que se bautice, dice el Señor, el que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Esto es fundamental y es necesario que nosotros lo entendamos desde la práctica de nuestra fe. Pero quiero también aquí entender, porque a veces frente a esto, si tomamos el texto literal, podíamos caer como en preocupación o podríamos preguntarnos, bueno, ¿y entonces qué pasa? Y es el afán a veces de algunas personas cuando nace algún niño y no se alcanza a bautizar. ¿Qué pasa con esas personas? Tenemos que irnos al contexto en el que Jesús está anunciando estas palabras, desde la experiencia en que el evangelista San Marcos escribe su evangelio. Primero hay que entender que el bautismo en tiempos de Jesús no era el bautismo como nosotros lo vivimos ahora. En ellos el bautismo se daba ya en una edad adulta, porque recuerden que ellos eran judíos y muchos se convertían al cristianismo, y como señal de esa conversión al cristianismo era el bautismo, pero lo hacían ya adultos, porque en ellos pues estaba esa concepción, como en nosotros también, de que el bautismo borra, hace en nosotros personas nuevas, borra ese pecado que hay en nosotros. Por eso cuando Jesús anuncia, les está anunciando ya gente adulta. El bautismo en ese contexto se habla para esas personas. Hoy nosotros recibimos como nueva iglesia de Dios el bautismo para entrar a formar parte también de esa comunidad y también lógicamente para borrar el pecado. Pero en ellos el bautismo se daba después de una experiencia. En nosotros, fíjense que es diferente. Nosotros hoy concebimos el bautismo como el sacramento que nos abre la puerta a esa comunidad. Entonces, es entender también desde el contexto en el que Jesús habla, porque a veces hay esa preocupación y entonces este niño se murió sin bautismo y entonces ¿qué? ¿Se va a condenar? ¿Se va a juzgar? A veces tiene uno que entrar en ese diálogo con las personas y decirles, pues en cierta manera, cómo Dios frente a eso, pues también tiene un lugar y da un privilegio pues también a esos bebés. Y por eso el bautismo es para los vivos. Ya no es necesario un niño que ha muerto sin bautismo pues bautizar. Basta que también se viva desde la fe de los papás, el deseo. Pero todo esto no, después, para que nosotros entendamos entonces por qué en este momento el evangelista está hablando y en palabras de Jesús está colocando esas expresiones. El que se bautice, el que crea y se bautice,
se salvará. Dice que si nosotros miramos, Jesús nos está hablando de un proceso. Si nuestra fe nos lleva a bautizarnos en un niño, pues todavía esto de la fe en ellos no es algo que en cierta forma esté ya, lo entiendan. Esto es un proceso, por eso nosotros deberíamos primero hacer como ese camino. Hablamos del camino neocatecumenal, es ese proceso para poder aceptar la fe, viviendo la fe, entonces damos el paso del bautismo. Era como la propuesta al estilo de Jesús. El que crea, el que haga camino, y el que en ese camino haga la opción, ese se salvará. Y mire que eso es lo que nosotros vivimos hoy en día. Por eso yo siempre hablo que la fe es progresiva, que la fe es una experiencia que vamos teniendo. Pues en los discípulos eso fue lo que sucedió. Ellos caminaron con Jesús, vivieron esa experiencia de Jesús, pero cuando Él los lanza, los envía a esa misión, tienen que enfrentarse ya solos. Y es el poder superar toda esa serie de obstáculos y dificultades lo que los hace madurar también. Por eso el Señor les está diciendo, mire, cuando ya ustedes hayan madurado en su fe, y les habla desde unos ejemplos, y les da en cierta manera como unos poderes, podríamos decir hoy, pero no entendidos esos poderes literalmente. A mí a veces me preocupa porque la gente, cuando no vive bien su fe y cuando parece que estuvieran caminando, pero no, más bien no caminando, sino levitando, a veces entienden y hacen muy mal uso de un texto como estos. Por eso yo no soy muy dado a bendecir ni aceites, ni sal, ni nada de esas cosas, porque a veces la gente, so pena de ser bautizados, empiezan a hacer cosas raras con eso, que a imponer las manos, que a ungir, ¿no? ¿Y esto por qué? No, es que yo creo, y ahí en el Evangelio de San Marcos dice que si yo creo, y como ya también me bauticé, entonces ahora tengo el poder para eso. Y empezamos a tener una fe muy desviada de lo que el Señor les estaba hablando, y de lo que el Señor quería presentar en su Evangelio. Ahora, si nosotros miramos todo esto, en cierta forma lo que Jesús les está diciendo, mire, ustedes tendrán dificultades las que sean, pero esa fe y ese haber sido incorporados en esa comunidad, que es lo que hemos leído en días pasados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo ellos superaban todas esas necesidades, todas esas crisis. ¿Pero por qué? Porque el texto dice que tenían un mismo sentir, una misma alma, un mismo corazón. Todo lo ponían en común. Era una comunidad verdaderamente unida. Por eso, cuando nosotros entendemos toda esa experiencia pascual de los discípulos, entendemos también a profundidad las palabras con las que hoy nos encontramos a través del evangelista San Marcos. No es que Jesús les haya dicho, bueno, váyanse, impongan manos que a ustedes y métanse entre culebras que no les va a pasar nada. No, esa no era la realidad. Era en cierta manera, fíjense que cuando habla de pisar serpientes, todo esto hace referencia que al pecado. Estarán en el pecado, estarán sumidos, ustedes se meterán en comunidades donde el pecado todavía, la incredulidad todavía se da, pero se transformará. ¿Por qué? Por el compromiso, por esa fuerza que les acompaña. No es como nosotros hoy lo queremos entender, y a mí a veces eso me preocupa, porque nuestras comunidades a veces, perdónenme la expresión, pero encontramos personas tan deschavetadas que creen que el Evangelio y las palabras de Jesús son para entenderla literalmente, y por eso no se la pasan sino imponiendo manos y haciendo cosas que no son. Entonces, mire qué importante, porque claro, todos somos responsables de la evangelización, todos tenemos el compromiso de evangelizar, pero evangelizar desde nuestras posibilidades. Por eso, y estos días, y yo he resaltado tanto, qué bonito que nosotros aprovechemos esta oportunidad que tenemos en familia, en el hogar, en nuestras casas, para desde ahí evangelizar. Pero evangelizar ¿desde dónde? Desde el testimonio. Evangelizar desde el comportamiento. Evangelizar desde el trato hacia el otro. Eso es importante, porque a veces hablamos de Dios con algunas personas
pero con los de la familia peleamos, gritamos, insultamos, hacemos mala cara. Eso no sirve. De nada me sirve a mí ante la gente afuera aparentar y ser una persona de pronto muy de Dios, pero si con los que tengo que vivir esa experiencia de Dios, soy mala gente, insulto, grito, peleo, no soy capaz de buscar el diálogo, la reconciliación, eso no sirve de nada. Yo tengo que sanar primero todas esas heridas, tengo que expulsar, si lo queremos desde el Evangelio, todas esas serpientes, todo ese pecado, toda esa maldad, todo ese daño que yo a veces ocasiono también en mi vida. Tengo que buscar sanar eso. ¿Y eso desde dónde se sana? Mire, la mejor manera de uno sanar un corazón roto es a través de la misericordia, es a través del perdón. Por eso el Señor los envía precisamente a los discípulos a eso. Si nosotros nos vamos un poquito a la situación, en tiempos de Jesús también había mucha pobreza. La relación en las mujeres era una relación terrible. Una mujer que quedaba viuda, quedaba totalmente desprotegida, tenía que enfrentar situaciones muy crueles, muy difíciles. Las personas que padecían enfermedades y que estaban al borde del camino eran personas que no tenían ninguna protección. Entonces, cuando Jesús les dice, mire, vayan y salen a todas esas personas, vivan con ellos esa comunidad, era precisamente, mire, acójanlos nuevamente, devuélvanles a ellos ese amor, ese afecto, ese cariño que la comunidad les ha quitado porque los ha desplazado. Entonces, fíjense qué bueno que nosotros entendamos las palabras del Evangelio hoy desde esa experiencia, porque es hacer sentir importante a una persona que no ha sentido cariño, que no ha sentido afecto, y cuando se acoge, cuando los discípulos llegan y les hablan de ese Dios que no los va a juzgar, cuando los discípulos le hablan de ese Dios que no les ha dado esa enfermedad como castigo, cuando les habla de una manera diferente, ahí hay sanación, ahí se expulsa esa incredulidad, ahí se abre un nuevo camino de encuentro de ese hijo para con Dios. Entonces mire cómo, por eso yo siempre digo que el Evangelio es una experiencia de Dios y tiene que entenderse desde la fe. Nunca la palabra de Dios se puede pretender entenderla literalmente, porque si no, un texto como estos entonces nos llevaría a todos, entonces caigamos ahí en eso y vamos a como chiflados, y perdónenme la expresión, pero entonces vamos ahora a ponernos, si este está enfermo, entonces vamos a imponerle las manos y vamos a... No, esa no es nuestra tarea. Es sanar esos corazones que están dolidos por el resentimiento, esos corazones que están dolidos por el pecado. Todo lo que se trate de enfermedades, eso dejémoselo a la medicina, eso dejémoselo a la ciencia. Que nuestra tarea sea sanar corazones que están marcados por el resentimiento, por la envidia, por la avaricia, por el pecado, por el afán de poder. Ahí es donde nosotros tenemos que, como bautizados, como personas creyentes, acudir a esa persona que de pronto está desolada porque no le encuentra sentido a su vida. A ella tenemos que acompañarle. Es esa persona que ha perdido el horizonte de su vida, a quien debemos nosotros ubicar, pero ubicarla también de una buena manera, desde esa experiencia. Por eso mire qué tarea tan bonita la que hoy el Señor a través de su palabra nos deja. ¿Y dónde tenemos que hacer esa tarea? Allí donde estamos en este momento, en nuestros hogares, con nuestra familia, con el hijo, los hijos, la esposa, el esposo. Ahí es donde tenemos que vivir esto. ¿Cuántas familias no están enfermas porque hay resentimientos? ¿Cuánto dolor no puede haber en nuestros hogares porque hay desolación? Es ahí donde nos corresponde hacer vida este evangelio. No es entonces voy a llamar a mi esposa porque está enferma y entonces voy a ungirla y voy a ponerme a hacerle cosas raras. No es eso. Para que su esposa sane su corazón, ámela. Para que su esposo sane su corazón, ámelo. Para que en sus hijos haya esa armonía, haya ese amor, edúquelos, fórmelos, esté cerca de ellos, ofrézcale lo mejor. Y mire que de esa manera vivimos el Evangelio y lo vivimos desde esa experiencia de fe. Pero si nosotros empezamos a hacer cosas raras, a mí a veces
de verdad me cuestiona cuando uno escucha a veces como párroco de tal persona de su grupo y que está haciendo por ahí cosas raras. Uno dice, pero esa experiencia de dónde, o eso de dónde lo sacó, y no, y se pegan de textos como estos. Eso no es. Entonces, ahora una persona, no hay que desconocer también, lógicamente, que Dios da también, así como nos encomienda unos ministerios, Dios también da unos dones, pero una persona de verdad que sabe que tiene ese don que Dios le ha dado, es una persona que lo sabe utilizar con mucha prudencia, es una persona que ese don lo vive de una manera muy, muy prudente, no para que esto genere cierto popularismo, ¿no? Porque no se busca tampoco con eso. Fíjense que Jesús en eso también hasta nos dio una lección de vida a nosotros. Jesús, siendo el Hijo de Dios, con tanta autoridad, con tanto poder, fue muy prudente cuando tenía que realizar un signo para favorecer la salud, la vida de alguna de estas personas. Él no andaba diciendo, usted está enfermo, venga para acá, le pongo las manos y lo sano. No, Jesús obraba de una manera muy prudente y siempre manifestando la misericordia y el amor de Dios. Pues pidámosle al Señor que hoy nos ayude también a nosotros a ser prudentes, a vivir nuestra fe como esa experiencia grande de ese amor que el Señor nos ofrece. Que vivamos, como siempre lo he dicho, nuestra fe con el corazón puesto en Dios, pero los pies sobre la tierra. Si así lo vivimos, maduramos en nuestra fe, hacemos mucho bien porque orientamos verdaderamente por el camino que es, por el camino que nos lleva a Dios, por el camino que nos lleva en una fe segura y no una fe a veces como caemos, esa fe que nos lleva más bien a hacer cosas que no son. Entonces, si nosotros vivimos de esa manera, actuamos acorde al plan de Dios. Somos personas centradas, somos personas que vivimos la fe siempre procurando un verdadero encuentro con el Señor. Necesitamos personas que vivan su fe de una manera madura y no fanáticos, porque el fanatismo nos hace daño. Incluso cuando caemos en ese fanatismo, fíjense que a veces terminamos viendo en todo pecado. Que si esta persona dijo esto, pecado. Que si esta persona hizo esto, pecado. Que si esta persona esto, pecado. Y vivimos ya más en función del pecado. ¿Por qué? Porque caemos en un fanatismo. Entonces no podemos vestir así, no podemos tomar esto, no podemos hacer esto. Caemos, en fin, desviamos nuestra fe. Y ese no es el querer de Dios. Mire lo que el Señor nos dice. Vayan por todo el mundo, vayan y anuncien y proclamen el Evangelio a toda la creación. Y den señales de vida y den señales de alegría y construyan comunidad. Por eso dice, les acompañar estas señales. Pero esas señales, como ya les decía, hay que saberlas entender. Entonces, si nosotros así obramos, ¿cuánto bien no hacemos en nuestra familia, en nuestras comunidades? A veces cuando visitamos un enfermo, la tarea nuestra de visitar un enfermo es darle fortaleza, es acompañarlo, es sentir que él es importante en nuestra comunidad. Si lo vamos a hacer, hagámoslo de esa manera, pero hay personas que cargan un kit, y pareciera que un botiquín, aceite, sales y un poco de jodas, ¿no? Y empiezan a hacer cosas raras. A eso no es que se les envía, y esa no es nuestra tarea. Por eso hay un sacramento que es propio del sacerdote, y es la unción. Es propio del sacerdote ungir al enfermo. Pero hay personas que a veces se toman atribuciones, ¿y esto por qué? Porque han caído en un fanatismo. Yo por eso vuelvo y le reitero, y con el perdón de las personas que a veces vienen a que les bendiga sales y aceites, yo no soy muy dado de eso. Porque si hay algún enfermo en la comunidad, llamen al sacerdote, pídale el favor ahí a su sacerdote, y que él vaya y haga oración y que los unja. Pero hay personas que se han tomado esa atribución y empiezan a hacer cosas que no son. Entonces, entendamos bien la palabra de Dios, vivamos bien el Evangelio que el Señor nos regala, para que nuestra fe sea una fe de verdad madura, para que nuestra fe nos lleve a hacer cosas que son coherentes con lo que el Señor espera de nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer esos instrumentos suyos en su evangelización, que nuestra fe cada vez esté más inclinada hacia Él
y que así maduremos, para que siendo verdaderos testigos de su resurrección, construyamos también entre nosotros ese reino de amor, de servicio, de caridad que el Señor nos ha dejado. Así sea. Así sea. Vamos ahora a presentar nuestras ofrendas, acompañadas del pan y del vino. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que alegres te ofrecemos a ti, Señor. Por nuestras negligencias, acéptala, Señor. Por las faltas del mundo tan pecador. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que alegres te ofrecemos a ti, Señor. Por este sacrificio, perdónanos, Señor, y danos compasivo tu bendición. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que alegres te ofrecemos a ti, Señor. Por todos los que estamos junto al altar, por los que ya descansan en santa paz. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, que alegres te ofrecemos a ti, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos este sacrificio de alabanza al celebrar la gloria de San Marcos y te suplicamos humildes que la predicación del Evangelio perdure siempre en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Por la vida, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque estableciste a tu Iglesia sobre el fundamento apostólico, para que permaneciera siempre en el mundo como signo de tu santidad, y ofreciera testimonio de los bienes celestiales a todos los hombres. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo, santo es el Señor, que nos amó, que nos creó. Santo es el Señor, que nos redimió. Santo, santo es Dios. Nuestra tierra está llena de tu bondad, y en el cielo se proclama tu santidad. Santo, santo es el Señor, que nos amó, que nos creó. Santo es el Señor, que nos redimió. Santo, santo es Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te damos gracias, Padre de amor, por la vida matrimonial, estos 33 años de vida que les has concedido a Ramiro Plata y Elvia Pavón Villamizar. Pedimos para que sigas derramando abundantes bendiciones en su hogar, en su vida, en su familia, para que los protejas de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, para que en estos días que estamos pasando por esta situación de pandemia, tú seas para todos nosotros ese seguro que tenemos, que aumente en nosotros la fe, que bendigas también todos nuestros hogares. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y con la confianza en Dios, oremos juntos y digamos: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos ahora de corazón un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y voy con Él. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Los invito, queridos hermanos, para que hagamos nuestra comunión espiritual con Jesús en Eucaristía. Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. Mas no pudiendo ahora recibirte sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido a mi alma, te abrazo y me uno enteramente a ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados, en sufragio de las benditas almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Marcos predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comendemos este hermoso día de sábado en las manos de María, para que ella sea también nuestra guía, nuestra luz, nuestra protección. Digamos juntos: Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero agradecerle nuevamente a todas las familias que se mantienen unidas en la participación de la Eucaristía a través del Facebook de la parroquia. Agradecerle bien a todas las familias que han sido generosas en sus ofrendas, en los estipendios para la Eucaristía. Les recuerdo nuevamente que cualquier cosa que necesiten de la parroquia se pueden comunicar con Carolina al 658-1133 si necesitan algo de aquí de la parroquia, para que con ella me hagan saber
Y así pues podemos también diligenciar si alguna persona necesita o va a hacer alguna ofrenda a través de ese medio, a través de Carolina lo puede hacer. Les agradezco a todos su participación allí en sus hogares, la experiencia de esta Eucaristía. Los invito para que ahora nos dispongamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres porque hemos participado de esta Eucaristía, permanezcamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Les deseo a todos un feliz día. Gracias, Padre. Te vengo a decir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí a nuestro Señor. Te vengo a pedir por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Yo quiero crecer en fe y oración. Yo quiero vivir la vida de Dios. Te vengo a pedir por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón.